Hoy vamos a ver el secreto, la fórmula secreta del aprendizaje. Y a la par vamos a responder a la pregunta ¿dónde está el arte? Porque si lo queremos encontrar necesitamos saber dónde buscarlo, ¿no es cierto? Bien, antes comenzar con un pequeño acertijo para la imaginación. Imagínense que ustedes están en este espacio y yo por alguna especie de hechizo, por alguna especie de encanto, les acabo de conceder todos los dones, talentos, habilidades necesarias para que ustedes en su arte vengan a crear una obra que impacte al mundo. Desde reconocimiento, fama, riqueza, que las personas que entren en contacto con ellas encuentren guía, alivio, sentido, todo lo que ustedes quieran están a punto de lograrlo. Y además, en generaciones futuras se estudiará y se hablará sobre lo que están a punto de hacer. Pero como todo esfinge, antes es necesario poner un acertijo para saber si la persona es digna o no de estos dones. Y el acertijo es: para crear una obra sumamente original que tenga todas estas características para crear este impacto, tienes dos puertas y vas a elegir por cuál entrar. En la primera puerta, cuando cruces, vas a perder toda la memoria sobre ese arte. De manera que cuando creas no vas a tener ninguna referencia y lo que vas a crear sea completamente original, autenticidad en estado puro. En la otra puerta te cargo de todo el conocimiento que existe con respecto a ese arte, de manera que vas a poder dominar cada una y en esencia de las herramientas esenciales. Sin embargo, sabes que jamás vas a poder escapar de esa influencia. ¿Por cuál de las dos puertas entrarían? Antes de darles la respuesta, únicamente recordarles que se suscriban al canal, que si son nuevos en este canal, que indaguen un poco, que se metan al acervo de videos que tengo con respecto a la creatividad de la escritura creativa. Recordarles que ya está disponible la escritura detrás del espejo, que es un curso con 10 horas inéditas de contenido para las personas que ya están frecuentando este canal y quieren verdaderamente profundizar en el significado y en el contenido. Decirles también que estoy sumamente agradecido a todas las personas que han entrado al curso y que lo que estamos haciendo allá realmente me ha dejado impactado. Darles las gracias porque es la forma más noble de poderme ayudar en el trayecto, en el camino artístico que yo mismo, así como ustedes, estamos cruzando. Y bien, únicamente pedirles que si les gusta este video, le den un like. Yo soy Ile, esta es otra página en mis diarios. Y bien, comenzamos. Para responder esta pregunta sobre la escritura, para esta pregunta del esfinge de este canal, vamos a preguntarnos, por ejemplo, en la música, ¿qué funcionaría mejor? ¿Tener todo el conocimiento musical que existe hasta hoy en día o borrarlo completamente para empezar algo nuevo? Y la respuesta es sencilla. Imagínense que ustedes nunca han escuchado una canción. ¿Cómo podrían hacer música a raíz de eso? Si yo les doy una lira, un piano, lo que sea, y les digo, y ustedes no tienen ni siquiera el recuerdo de cómo suena la música, ¿cómo es posible que vayan a crear algo a raíz de eso? Se necesitaría de un genio, de un ego megalómano para creer que pueden volver a reinventar toda la música por más habilidades, dones y talentos que tengan. Si ni siquiera tienen el recuerdo de cómo es una canción, con suerte, quizá a los 20 años descubren apenas qué es un acorde mayor. A Pitágoras, uno de los grandes genios, le tardó una grande porción de su vida el descubrir este tipo de cosas. De la misma manera la danza. Imagínense que tienen dos caminos: el borrar todo el conocimiento de su cuerpo para ver qué crean con él, o el lograr tener cada acceso a cada avenida, calle, callejuela de tu cuerpo para hacer todos los movimientos posibles. De la misma manera la escritura. Si no estamos en contacto con un acervo, ¿cómo es posible creer que nosotros vamos a volver a inventar las escrituras de cero por más talentosos, inteligentes, lo que quiera que seamos? El arte está en la memoria, así que cierra los ojos y obsérvalo de frente. ¿Qué quiero decir con esto? Bien, el secreto del aprendizaje es el metaaprendizaje.
Esto es algo que ya he repetido y que tengo videos más extensos sobre este tema en el canal, pero para dar un breve resumen, el metaaprendizaje es el aprendizaje del aprendizaje, el aprender a aprender. La fórmula secreta del arte está en que cada artista aprenda a aprender, porque cada artista, como cada individuo, es un camino único. Y lo que a otras personas les sirvió te puede servir de referencia, te puede servir de consejo, te puede servir de guía. Pero últimamente el artista que tú quieres ser no es escribir como Edgar Allan Poe, no es escribir como Cortázar, no es escribir como Bukowski, no es escribir como Borges, es escribir como tú puedes y quieres escribir. Y eso únicamente puedes enseñártelo tú a ti mismo. Por eso el metaaprendizaje es esta habilidad que desarrollan los artistas para aprender a aprender sin necesidad de que alguien más les enseñe o sin necesidad de tener un maestro. Que claro, esto es una contradicción, porque si el arte está en la memoria, nuestros maestros, ¿quiénes son? En el caso de los músicos, la música. Las piezas. En el caso de los escritores, las grandes obras. En el caso de los poetas, los grandes poemas. En el caso de los bailarines, los grandes bailarines. Porque como decía Galileo, como dijo Galileo, cuando dijeron, Galileo, usted es un hombre genial, ¿cómo es posible que haya inventado la ciencia una persona en su tiempo? Y Galileo lo que dijo fue, no, somos enanos en hombros de gigantes. ¿A qué se refería Galileo con esta frase? Al hecho de decir que únicamente somos personas paradas en el bagaje del tiempo, en el bagaje de la memoria. Y gracias a que existe Beethoven, Mozart, Bach, Rachmaninoff, podemos hoy decir que existió un Charlie Parker. Gracias a que existió un Miguel Ángel, un Rafael, el Greco, etc. Podemos tener un Salvador Dalí, etcétera, etcétera. Somos enanos parados en hombros de gigantes. ¿En dónde se encuentra el arte? El arte se encuentra en la memoria. Quiero simplemente resumir, dar un pequeñas anotaciones del último video que hice en torno a el camino del escritor, del amateur, intermedio y profesional, y cómo es esa sensación, ese progreso. Únicamente me gustaría retomar. En pocas palabras, el amateur es la persona como un juego. ¿Quién es el amateur? Quien aprende a jugarlo, que se familiariza con las reglas. En el caso del escritor, hay que familiarizarse con la gramática, hay que familiarizarse con la puntuación, con los acentos, con hablar el lenguaje. El intermedio es la persona que trabaja ya la imaginación. De nada te sirve ser el escritor más propio si no tienes nada que decir. Hay que trabajar la imaginación. Y finalmente el escritor pro es no solamente el que ya entendió el juego, ya es creativo en el juego, sino además el que ha jugado 1.000.000 de veces y conoce ya todas las variantes posibles y a todos los adversarios, de manera que se vuelve una de las grandes eminencias o un gran competidor dentro de este juego que estamos llamando la escritura. Solamente quiero dar una pequeña acotación que no di en el video anterior sobre el tema del amateur. Afortunadamente, los que somos escritores no necesitamos pasar por el proceso que necesita pasar un bailarín o que necesita pasar un músico para ponerse en contacto con las leyes esenciales de su instrumento. Es decir, aprender a tocar un instrumento es mucho más difícil que aprender a hablar y las reglas gramaticales, porque llevamos hablando y pensando desde que somos unas crías, de manera que es algo que ya nos es muy innato. Solamente entender las reglas. Pero hay otra cosa muy importante en el proceso del amateur que olvidé mencionar, que lo tengo que mencionar, que es el hecho de ampliar el léxico. El escritor trabaja con palabras. Entre más palabras conozcas, más fácil va a ser tu labor de la escritura, porque aquella idea que necesitas 2 oraciones para decir 15 palabras, 5, si la puedes decir con una, eso es una gran economía de palabra que además, después, esas palabras las empiezas a combinar con maneras de usarlas para ser lo más expresivo posible. Por eso un escritor amplía su léxico. Un escritor trabaja con el con el abecedario y con el diccionario como herramientas personalísimas. Por eso los sinónimos, los antónimos. Les recomiendo increíblemente utilizar ChatGPT para estas cosas. Tengo una cantidad de tiempo impresionante.
Todo este tipo, esta es la parte, digamos, esta es la gestación amateur de un escritor, el jugar, de un escritor, un artista, el conocer las reglas para saber jugarlas. Después viene la imaginación, que sobre este tema, que es el más apasionante para mí, el más fascinante y misterioso, va a venir en el siguiente video. Y finalmente el profesional es aquel que se llena de conocimiento. Por eso, en el caso del escritor y del enigma de esta esfinge, es la respuesta es, por supuesto, tener todo el conocimiento que ha existido a lo largo del arte te va a llevar hacia crear una obra totalmente auténtica. Porque el profesional no solamente ya tiene todos los caminos y ha jugado 1.000.000 de veces el juego con distintas personas, sino además ha elegido con su sensibilidad propia aquellos elementos que más le sirven, más le gustan para expresar su propio mensaje. Y esa selección y esa sensibilidad no se puede enseñar, no se puede transmitir, no se puede replicar, no puede existir dos personas con esa misma selección, cuidado, bla, bla. Y eso es lo que convierte a un artista en un gran artista. Eso es lo que convierte a un escritor en un gran escritor. Aprender a escribir para que la escritura, mientras estamos, la ortografía, el léxico, la falta de palabras, la falta de sinónimos, no interrumpa nuestro flujo de conciencia imaginario, que sea prácticamente como una segunda naturaleza, como el tocar un instrumento. Si un jazzista se detiene a pensar qué nota va a tocar, perdió, se le fue. Tiene que ser instantáneo y en el momento. Para ello requiere todas las habilidades musculares, de la misma manera que un bailarín improvisando. Si un bailarín improvisando no tiene trabajado completamente sus músculos y sus cuerpos, en el momento en el que diga, ¿podré levantar la pierna o no podré levantar la pierna? Ya perdió el ritmo y ya perdió el espectáculo y ya perdió al espectador. Entonces, en este flujo, este es el flujo del aprendizaje que verdaderamente cuando me di cuenta de esto es como de wow, no solo apliquen el arte, apliquen todo. Solamente mencionar una cosa importantísima. Este proceso no es un proceso lineal. No es un proceso lineal. Esto grábenselo, por favor, a rajatabla en la mente. Es decir, no van a empezar diciendo, bueno, primero me voy a chutar todo el diccionario y una vez que tenga léxico, voy a aprender las reglas gramaticales y después voy a empezar a trabajar con mi imaginación y ya cuando tenga esas dos cosas, entonces ya voy a empezar a hacerme de herramientas y de conocimiento para yo después mezclarlo en un estado de imitación, de metaaprendizaje. El proceso del aprendizaje, digamos, el camino del amateur al pro es un proceso no lineal. El amateur está agarrando elementos que del escritor profesional, como del escritor intermedio, como del escritor amateur, de la misma manera que el escritor profesional siempre está jugando en el terreno del amateur y trabajando con la imaginación en el terreno del intermedio. ¿Por qué? Porque un escritor profesional no conoce todas las palabras del mundo y cuando se encuentra con una nueva que le sirve, que le da un cierto brillo a cosas que él quiere decir, la acepta, la integra. De la misma manera que la gramática. Empieza a ver cómo otros escritores igual han jugado, roto, moldeado la gramática y empieza a incorporar eso a sus nuevas formas y a su conocimiento que ya tiene. De la misma manera que está trabajando la imaginación. Por lo tanto, si ustedes están empezando ahora con la escritura, no se sientan limitados. Este proceso es un juego en donde vas saltando de una casilla a otra sin importar en qué parte del camino o en qué parte del tablero estás. Siempre estás trabajando estas tres cosas. Las reglas esenciales, la imaginación y todo el acervo y de conocimiento que existe sobre el tema para transformarlo y hacerlo algo nuevo. Pocas palabras, el escritor, el artista, con el metaaprendizaje lo que hace es cómo cursionar este trayecto por sí mismo, sin necesidad de que alguien lo avale, que le dé un título, etc. Entonces, por eso mismo, les quiero leer algo para concluir sobre el tema del metaaprendizaje, la fórmula secreta. ¿Cuál es la fórmula secreta del aprendizaje de cualquier arte? El metaaprendizaje, aprender a aprender. Y esto es algo que tomo particularmente en el curso gratuito de este canal, que se los recomiendo muchísimo si no lo han visto. ¿Cómo aprender a aprender? Ese es el secreto. Cómo no necesitar de ir a una escuela, a una institución, para tú poder entender y asimilar y cultivar y seguir caminando en el arte. Escribí algo que me gustaría compartírselos
con respecto a este tema. Lo hice rápidamente el día de ayer, pero me parece que a veces es mejor ser puntual que estar improvisando. Entonces, bien, perdón, estaba en otra libreta. Esto es ahora una reflexión con respecto a los maestros y con respecto al aprendizaje y con respecto a los alumnos. Bien, el primer reto del aprendiz es responderse. ¿Cómo aprender? Para aprender, primero tienes que enseñarte a ti mismo. Aprender a enseñarte es el primer paso. La primera reacción del aprendiz ante esta problemática es encontrar un maestro. Otros buscan instituciones o escuelas. Al fin es lo mismo. Cuando buscamos una institución o buscamos una escuela, realmente lo que estamos buscando son maestros. Sin embargo, la cultura nos ha hecho una engañosa distracción. Hoy, inconscientemente, más que buscar el conocimiento y la experiencia, buscamos la avalación. Pensemos, ¿cuántos maestros hemos tenido en la vida? Y de esos, ¿cuántos maestros fueron verdaderamente memorables? Si respondiste alrededor de unos 5, eres increíblemente afortunado. Piensa, si estudiaste la escuela, la maternal, escuela kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, o te quedaste quizá en la secundaria o en la preparatoria, que seguramente podrán hacer equivalentes en sus países para las personas que no viven en México, probablemente dependiendo de cómo era la estructura de tu escuela, hayas tenido por lo menos un par de decenas o quizá hasta cientos de maestros hoy en día en tu vida. Si de esos 5 fueron memorables, eres una persona afortunada. Pero ahora, imagina que de esos 100 maestros, los 100 maestros hayan sido memorables. Y además, que cada uno haya llegado en el momento perfecto, en el lugar ideal. Es decir, en tu presente, sea cual sea tu presente. Para el buen alumno, un maestro es muchísimo. Para el buen maestro, un alumno a veces es demasiado. ¿Qué enseñan los maestros? La primera lección es a que tú aprendas a enseñarte. Para aprender hay que enseñar y para enseñar hay que aprender. Después, un buen maestro únicamente te va a compartir su camino. De eso, si eres buen alumno, lo vas a agarrar todo y sobre todo lo que más te sirve. Este texto tiene la intención simplemente de decir cuál es un poco el rol del alumno y del maestro. Si la fórmula secreta, por decirlo así, del aprendizaje es el metaaprendizaje, el aprender a aprender, sí, por supuesto, pero también debe de existir el rol de los maestros. Todos los grandes artistas tienen maestros. Y si hoy en día, a pesar de que yo es algo que practico todos los días, el metaaprendizaje, tanto en la literatura como en la música, a pesar de eso, si hoy en día, por ejemplo, Orhan Pamuk me llama y me dice, oye, te invito a cargarme mis libros y a lavar y a bolear mis zapatos y te dejo vivir abajo de mi escalera, no lo dudaría. Me iría a Turquía, dejaría todo lo que sea necesario con tal de aprovechar la oportunidad de estar con un escritor de esa magnitud. Porque evidentemente el contacto directo con un maestro, esta frase cliché que dice el maestro llega cuando el alumno está listo, es completamente cierta. Y si tienen la bendición de encontrar y de estar en contacto con un maestro, eso atesórenlo como una perla en su vida. Y eso ha sido lo que realmente, si puedo decir que algo me ha ayudado en el trayecto, por supuesto es aprender, pero ¿qué fue lo que me enseñaron mis grandes maestros, con los cuales si no estuviera estado en contacto, no hubiera llegado a esta conclusión? Fue eso mismo. ¿Y cómo lo aprendí? Con la música. Y con esto, nada más terminar el video relatándoles cómo llegó la música a mi vida. Y la música llegó a mi vida a través de un maestro, de un amigo, que se convirtió en un gran maestro de jazz a través de estar solo en su casa, en un pueblo perdido, pequeño, lejano de México, y todo lo que
hizo todo lo que aprendió a lo largo de toda su infancia, porque también era de padres con una mentalidad demasiado abierta, tan abierta que si quería ir el niño a la escuela, podía ir o no podía ir. Entonces lo que hizo mi amigo es quedarse todo el día, todos los días, a estudiar guitarra. En ese momento no, el internet, cuando nosotros éramos pequeños, pues no, o sea, no solo... No, o sea, no figuraba, no existía cuando éramos nosotros muy pequeños. Entonces todo lo que hacía mi amigo era escuchar una cinta, escuchar un disco, escuchar un cassette y de eso tratar de imitar. Cuando él llegó a mi vida, él me dijo como de, oye, necesitamos un guitarrista rítmico para acompañarme en el jazz. Yo le dije, ¿estás loco? Y me dijo, no es tan difícil. Sí, ajá. Pero pues si le echas ganas, te puedes venir a viajar conmigo y mi novia y nosotros te enseñamos música todos los días. En ese momento renuncié a todo. Renuncié a mi trabajo, renuncié, le di un abrazo a mis roomies, dejé todo, por supuesto, lo mejor posible que pude y me fui a viajar con ellos para aprender música. Era totalmente falso, no solamente es difícil, es dificilísimo, pero es apasionante. Entonces lo que él me enseñó fue a aprender. Me dijo, a partir de ahorita, lo que tienes que hacer es poner una canción y no levantarte de la silla hasta que la escuches y la logres tocar. Una canción tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Por supuesto, al principio eso me pareció una magia. Yo decía, ¿estás loco? ¿Cómo es eso siquiera posible? La misma nota en dos distintas octavas, yo las escuchaba como cosas completamente distintas. Pero al cabo de sacar la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la décima, 50, 100 canciones, empiezas a adquirir una habilidad que te permite crecer en el sentido que tú quieras. ¿Por qué? Porque si hoy en día me encanta el mambo, por ejemplo, puedo entrar y estudiarlo sin necesidad de tener que encontrar un maestro para que me enseñe. Por supuesto, encontrar un maestro te ahorra muchísimo. Trae muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque te va a compartir su experiencia y no lo tienes que descubrir tú desde cero. Cualquier duda que tengas, ¡pum!, ahí está la persona que es competente para darte una buena respuesta. Sin embargo, lo que nosotros necesitamos lograr como artistas es no depender del maestro, pero cuando esté ahí, honrarlo, apreciarlo y cuidarlo como una perla. Porque me he dado cuenta que muchos alumnos son muy... lo veo ahora, por ejemplo, con mi maestra de canto. Mi maestra de canto sufre mucho porque sus alumnos no van, bla, 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 bla. Yo ese tipo de comportamientos no lo entiendo, porque cuando encuentras una persona tan buena para lo que tú necesitas, esa persona casi que tienes que darle un pequeño espacio en tu altar, en el altar de tu corazón, ¿no? Y bueno, ojalá este pequeño curso, este pequeño video de este curso que su esencia, digamos, que son 10 lecciones a lo largo de 10 años que he aprendido, que he tenido en la escritura. Es un poquito de índole más filosófica, aunque vamos a ver cosas muy prácticas. Bueno, espero les haya servido de algo. El siguiente video va a tratar de la imaginación y ahí sí, los invito a abrocharse sus cinturones, invitarlos otra vez a que se suscriban para que no se pierdan el contenido, que dejen un comentario, que escriban. Esa es la manera, que escriban y esta bella plataforma que es YouTube, que la amo con todo mi corazón y paso horas y horas y horas al día y el algoritmo me conoce tan bien que me recomienda cosas increíbles y doy gracias a la vida por haberme hecho nacer en la época donde existe YouTube porque lo amo verdaderamente. Y bueno, invitarlos a que se suscriban al canal. Si aquí llegaron por recomendaciones de YouTube, pues bueno, es por algo. Y también considero que esta es toda la pedagogía de este canal realmente es una creación en base a mi experiencia que la tuve que hacer a falta de que no existe otra y que, bueno, aquí en el canal realmente
Doy mi proceso, abro mis diarios, así como abro mi corazón, para que ustedes vean cómo es mi proceso artístico y ojalá algo de mi experiencia les pueda ayudar a ustedes, ya sea de inspiración o ya sea, y ojalá mucho con herramientas técnicas, porque aquí analizamos a los textos, a los maestros y desentrañamos sus técnicas justamente para en este camino del empezar, del desarrollarte y del crecer en el arte, pues sea lo más compartido, lo más gozoso, porque últimamente una mente pensando en cómo hacer un texto mejor funciona. 2, increíble, pero imagínate cuando son 10 personas que se comparten el néctar de su conocimiento. Eso es lo que hizo el boom latinoamericano. Eso es lo que hizo todos los movimientos, todos los movimientos significativos artísticos. No han nacido de una persona, han nacido de un grupo de personas. ¿Por qué? Y bien, nos vemos en la próxima. Yo soy Ile y estos son mis diarios.